Bien, bueno, asistimos entonces a la presentación del trabajo final de graduación de la tesina de María Laura Rubio. El título es Efecto de la aplicación de oxigenoterapia a lechones recién nacidos que presentan signos de asfixia. El tutor fue el doctor Fabián Amanto, la directora, la doctora Nelly Susana Diegues, y el evaluador presente es el doctor Alejandro Sorazzi. ¿Sí? Mucha suerte, Laura, y bien, podés empezar la presentación cuando puedas. Gracias. Bueno, a continuación voy a presentar la defensa de mi tesina, a la cual titulé Efecto de la aplicación de oxigenoterapia a lechones recién nacidos que presentaban signos de asfixia. Bueno, como se dijo, el autor Rubio María Laura, quien les habla, mi directora Diego Susana Nelly y mi evaluador, el doctor Alejandro Sorazzi. Bueno, acá presento un esquema de cómo voy a desarrollar la defensa de la tesina, voy a hacer una breve introducción, voy a hablar sobre antecedentes, materiales y métodos, resultados y conclusión. Bueno, a continuación, como dije, una breve introducción, ¿sí?, sobre el consumo de carne a nivel mundial. Vamos a hablar de cuáles son los países que más consumen carne en el mundo. Sí, podemos observar que tenemos Argentina, Estados Unidos, Australia, ¿sí?, Nueva Zelanda. Estos países se encuentran consumiendo más de entre 100 a 150 kilogramos de carne por habitante y por persona, ¿sí? Después tenemos los países menos desarrollados, ¿sí? También hay cuestiones socioculturales, que son los que menos consumen carne, ¿no? El consumo de carne a nivel mundial se puede dar por el aumento de la población mundial y por el crecimiento socioeconómico de ciertos sectores de la población. A continuación, un gráfico, ¿sí?, de cuáles son, de lo que venía explicando, ¿no?, de Estados Unidos, que consumen más de 100 kilos de habitante por persona por año, ¿no? Después, en este gráfico vendría Argentina, que acá no está, pero viene justo debajo de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y algo que es muy interesante es China, ¿sí?, que su curva se encuentra en ascenso en cuanto a lo que es el consumo de carne. Pero bien, ahora, ¿cuál es la carne más consumida a nivel mundial? ¿Sí? Este gráfico es de Estados Unidos, pero representa una tendencia a nivel mundial, donde la carne de ave es la carne más consumida. En segundo lugar tenemos la carne de cerdo y por último lugar la carne de vaca. En nuestro país sucede lo inverso al mundo, ¿sí? La carne vacuna es la carne más consumida, ¿sí? Igual podemos notar un decrecimiento de este consumo que se debe a cambios relativos, ¿sí?, en el precio de la carne vacuna con productos sustitutos como fue la carne aviar y la carne de cerdo, y también a factores socioeconómicos y culturales de la sociedad argentina. Bien, la carne aviar, hoy podemos hablar que se consume 45,8 kilos de carne aviar por habitante por persona, y la carne de cerdo se encuentra en aumento, ¿sí?, donde hoy estamos hablando entre 17 y 18 kilos de carne de cerdo por persona. Hay distintos factores que llevaron a este aumento de consumo, entre ellos la mejora de la calidad cárnica de la carne de cerdo. Estamos hablando de carnes mucho más magras, con menos espesor de grasa dorsal, ¿sí? Y la cadena porcina se encuentra haciendo un esfuerzo muy grande para publicitar esta carne de cerdo que tiene muchas propiedades saludables y que es desconocida por gran parte de la sociedad. A continuación vamos a hacer un breve resumen del avance de la producción porcina en Argentina. Como vemos en estas fotos, sí podemos ver la modernización de las granjas, la implementación de tecnologías, todos estos cambios tecnológicos, el crecimiento de escala, ¿sí?, de granjas de media a alta escala, la incorporación de tecnologías, como venía nombrando, y el uso de estrategias en los distintos pilares de la producción, ¿sí?, como la alimentación, el manejo, la sanidad, y puntualmente la genética, donde voy a hacer un punto y voy a desarrollar acá, es la incorporación de cerdas de gran prolificidad. Estas cerdas lo que permiten es un aumento
en los parámetros reproductivos, ¿sí? Como mayor número de lechones destetados hembra-año, mayor cantidad de kilogramos destetados hembra-año, ¿sí? Mayor cantidad de lechones nacidos vivos al parto, que claramente tienen un rédito económico positivo para la producción porcina. A continuación vamos a hablar sobre la hembra hiperprolífica, esta cerda que fue utilizada estratégicamente, ¿no?, en los parámetros, en la genética, y la definimos como aquella cerda que se caracteriza por tener más de 14 crías por parto, ¿no? Esta característica se obtuvo gracias al gran desarrollo genético que permitió aumentar la prolificidad. Hoy estamos hablando de cerdas, ¿sí?, que tienen más lechones que tetas. Estamos hablando de cerdas en las granjas de 18, 19, 20 lechones nacidos vivos al parto. Pero esta cerda hiperprolífica, ¿sí?, que trae como novedad el aumento de la camada, se correlaciona con una variación del peso a nacer y un alargamiento de la duración del parto, ¿sí? Todo esto impacta en cuanto a la producción, calidad y consumo de calostro. La producción, ¿por qué? Porque no varía la producción de calostro en cuanto a número de lechones, ¿sí? Y en cuanto al alargamiento del parto, sabemos que el calostro sí es un fluido dinámico que va cambiando en el tiempo y va influyendo en justamente la calidad y consumo del lechón. También hay otros factores, ¿sí?, como la incapacidad de regulación energética inmediatamente después del nacimiento que presenta el lechón, que lo podemos asociar a factores propios de la especie porcina, como un escaso recubrimiento piloso, pérdida de temperatura corporal, baja actividad insulínica, escasas reservas energéticas. También factores propios a la madre, ¿sí? Sabemos que las cerdas primerizas al momento del parto, cuando recién entran a una sala de maternidad, pueden tener partos violentos, ¿sí?, morder a los lechones, y la habilidad materna que va un poco de la mano con la madre primeriza, ¿sí? Hay cerdas que no desarrollan de segunda, tercera lactancia, que no desarrollan la habilidad materna, y es uno de los puntos que también busca la genética. Y además de estos factores, voy a nombrar factores medioambientales, como las bajas temperaturas. Todos estos factores impactan en la vitalidad del recién nacido. Entonces, por todos estos factores nombrados, causa muerte por aplastamiento, ¿sí?, que es la principal causa de muerte dentro de los 3 primeros días de vida. También, además de las causas antes mencionadas de aplastamiento, voy a nombrar a la hipoxia durante el periparto, ¿sí? La hipoxia conduce a acidosis metabólica, letargo y problemas en la termorregulación, ¿sí? Todo esto, como veníamos hablando, impacta, influye en ese lechón, en la llegada a la mama y la ingesta de calostro, ¿sí? Y claramente esto se refleja en la supervivencia del lechón recién nacido. Bueno, a continuación voy a presentar antecedentes, ¿sí? No voy a poder nombrar todos los antecedentes o explayarme como quisiera, ¿sí? Algunos voy a hacer un breve resumen y en otros sí me voy a detener para nombrar conceptos que son importantes para el desarrollo de esta defensa. Bueno, avances genéticos en la producción porcina. Acá voy a ser muy breve, ¿sí? Se sabe que la prolificidad es un carácter cuantitativo complejo, que todas las características reproductivas tienen un índice de heredabilidad muy bajo. En este caso la prolificidad tiene un índice de heredabilidad de 0,10, ¿sí? Y hay un montón de factores que dificultaron la mejora por selección. Pero se han buscado otros métodos donde hoy en día podemos presentar a esta hembra hiperprolífica, ¿sí?, que iguala o supera en el mercado a esta cerda Meillán, cerdas de raza china, que se caracterizan por ser sumamente prolíficas, ¿sí? Estamos hablando de 24, 25 lechones nacidos vivos al parto. A continuación, vamos a hablar de la mortalidad en los primeros días de vida. La mortalidad en los primeros días de vida es un fiel reflejo de ese lechón que está intrauterinamente totalmente protegido por su madre y tiene que salir a un ambiente extrauterino desprotegido e impredecible, ¿sí? Entonces, la mortalidad de los primeros días de vida tiene un porcentaje entre un 7 y un 10% de los nacidos vivos mueren dentro de los 3 primeros días de vida, ¿sí? Lo podemos relacionar con una mala nutrición calostral, aplastamientos accidentales por parte de la madre, ¿sí?,
que todo esto también lo podemos relacionar, estas causas, con una incapacidad de regulación energética inmediatamente al nacimiento, bajo peso al nacer, hipoxia durante el periparto, que es más evidente en las cerdas hiperprolíficas. Y acá voy a hacer un punto para definir qué es la hipoxia y qué es la asfixia, porque venimos nombrando ambos conceptos y todavía no los definí. La hipoxia es la incapacidad que tienen los tejidos para recibir un suministro adecuado de oxígeno, ¿sí? Y se presenta como una consecuencia de la asfixia, que la asfixia es esa incapacidad o dificultad para establecer una respiración espontánea. En la especie porcina, ¿sí? Esta especie que se caracteriza por tener muchos lechones nacidos vivos al parto, siempre es de esperar algún grado de asfixia. Bueno, vamos a nombrar distintos factores que pueden llevar a esto, ¿no? Efectos acumulativos de sucesivas contracciones. Sabemos que entre contracción y contracción el riego sanguíneo se encuentra disminuido al lechón, ¿sí? Entre ellos, bueno, y por ello el suministro adecuado de oxígeno. El orden del nacimiento, sabemos que los lechones que nacen entre el segundo y último tercio del parto tienen el doble de riesgo de sufrir asfixias, y esto puede ser por una pérdida de placenta de forma temprana, ruptura de cordón umbilical, ¿sí? También podemos nombrar el tamaño de la camada y la duración del parto. Sabemos que los partos que duran más de 4 horas predisponen a la asfixia. La presentación al nacimiento, ¿sí? Un 52% de los lechones que vienen con una posición posterior agudiza la asfixia. La edad de la cerda, como nombré, cerdas primerizas, cachorras que ingresamos a la sala de maternidad, ¿sí? Esa cerda que todavía no se adaptó, que está con otras cerdas al lado, que a veces no conoce el chupete, ¿sí? Bueno, entonces, y también cerdas de más de sexto parto, que tienen una relajación uterina. Y además, acá quiero hacer un punto en el uso inadecuado de oxitocina. La oxitocina es una droga muy utilizada en la producción porcina, ¿sí? Por el maternero. Esta droga se usa para facilitar el parto, ¿sí? Para agilizar el parto y la expulsión de la placenta. Pero cuando no es utilizada así de forma adecuada, cuando quizás lo ideal sería ponerla entre el séptimo y octavo lechón, ¿sí? Cuando arranca el parto, incluso se da antes del parto, ¿sí? Esta droga, o en cantidades inadecuadas también, esta droga produce contracciones excesivamente bruscas, ¿sí? Que pueden conducir a la anoxia intraparto. Bueno, en fisiología, sí, acá voy a hacer un breve repaso. Voy a hablar desde la concepción del lechón hasta el nacimiento, ¿sí? Bueno, desde todos esos estadios que pasa de conceptus, embrión y feto, depende de la madre para el aporte adecuado de oxígeno, nutrientes y la eliminación de desechos. Esto lo va haciendo en distintos estadios por distintos medios, a través de líquidos uterinos. Y cuando se forma la placenta, que es este órgano de intercambio, ¿sí? Por excelencia, comienza cuando se forma, ¿sí? La placenta del cerdo es una placenta de tipo epitelio corial en cuanto a su clasificación histológica, es decir, tenemos 3 capas de la madre, la sangre va a atravesar 3 capas de la madre y 3 del lechón, ¿sí? Y es difusa porque las vellosidades se encuentran distribuidas en toda la superficie fetal, ¿sí? Y tomando contacto con los surcos o pliegues del epitelio uterino. La placenta lo que permite es un intercambio de sangre materna y fetal, ¿sí? Teniendo un equilibrio equilibrada las tensiones de gases, tanto fetales como maternas. ¿Qué pasa? El lechón, este sistema circulatorio fetal del lechón no es pasivo, ¿sí? Sino que requiere un control considerable y esto se agudiza cuando el lechón va creciendo de tamaño, ¿sí? Pues cuando hablamos de hipoxia fetal en el lechón, ¿sí? Lo que produce es una vasodilatación a nivel del corazón y del cerebro y una vasoconstricción a nivel del intestino, riñón y tejido. Aquellos órganos, y esto lo pongo entre comillas, que son considerados menos críticos, ¿sí? La circulación pulmonar se contrae vigorosamente. ¿Qué pasa? La sangre arterial fetal sí presenta bajas concentraciones de la presión parcial de oxígeno, y esto es porque la sangre se mezcla en varios puntos, la sangre oxigenada con la venosa, ¿sí? Entonces, al
el feto sí se adapta a este estado de hipoxemia. Y quiero que nos quedemos con este concepto, ¿sí? El feto se adapta al estado de hipoxemia, donde la hemoglobina fetal tiene alta afinidad por el oxígeno. Bueno, continuamos con esto. El lechón al nacimiento ya tiene que tener sus pulmones preparados para las primeras respiraciones extrauterinas, ¿sí? La placenta sigue hasta el último tercio del parto, brindando el intercambio. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta aceleración del parto por medio de hormonas, ¿sí? Cuando no incentivamos a la cerda por medio de masajes, dando las vueltas, ¿sí? Todo esto puede llevar a la pérdida de placenta de una forma temprana y entonces un intercambiador de oxígeno de forma temprana, que puede conducir a la anoxia. Bueno, entonces, después que este lechón emergió del canal de parto, ¿sí? Toma contacto con su primera respiración. Hay distintos estímulos para que esto suceda, ¿sí? Y cuando la hipoxia continúa, se activan diversos mecanismos para establecer la homeostasis respiratoria. ¿A través de qué? De quimiorreceptores que están dispersos por todo el organismo, que son como una alerta, ¿sí? de los gases del organismo. Vamos a hablar un poco de asfixia fetal, ¿sí? Sabemos que la tasa de mortalidad perinatal en la especie porcina comprende entre el 20 y el 25%. La principal causa es la asfixia fetal, debido a que cuando hay una asfixia intraparto se activa el sistema simpático adrenal, se liberan catecolaminas que generan efectos perjudiciales, ¿sí? A nivel de el endotelio capilar cerebral, ¿sí? También acidosis, porque el primer punto de ataque, ¿sí? Es la respiración aeróbica, ¿sí? La fosforilación oxidativa. Comienza a formarse ATP a partir del glucógeno. El glucógeno se agota, ¿sí? Las reservas de glucógeno se agotan. Se genera mucho ácido láctico como consecuencia, ¿sí? Que llevan a una disminución del pH intracelular. Además de todo esto, hay un aumento de la peristalsis intestinal, ¿sí? Y una apertura del esfínter anal temprana del lechón que lleva a la liberación de meconio, ¿sí? Dentro de la placenta. Y este es un fiel reflejo de que estamos hablando de asfixia fetal. Vieron que en mi portada yo pongo un lechón que está todo manchadito. Bueno, eso es meconio, ¿sí? Ese meconio debería liberarse entre las 24 y las 48 horas de vida y lo hace de forma temprana debido a todo este desorden. Esto conduce a reducción de vigor, como veníamos hablando, retraso en el primer contacto con la ubre y primera ingesta de calostro, una reducción de temperatura, ¿sí? Y de la tasa de crecimiento. ¿Todo esto en qué influye? En una depresión de los centros termorreguladores, ¿sí? Cerebrales y mecanismos hipotalámicos, conduciendo o predisponiendo a la susceptibilidad de los lechones recién nacidos al frío. Y por último, en antecedentes, sí voy a nombrar a Erpin, se han hecho muchos antecedentes de oxigenoterapias en cerdos. La verdad que pocos han sido de estos estudios utilizados con fines para la producción, ¿sí? Si bien es más para la aplicación de la medicina humana, pero Erpin investigó, hizo un modelo de asfixia inducida en 252 lechones, después los pasó a un recinto con una caja, ¿sí? Con una mezcla de gases, no oxígeno al 100%, durante un tiempo determinado, donde brevemente, ¿sí? Vamos a concluir que él concluyó que se estimuló el metabolismo oxidativo, ¿sí? Se redujeron los niveles circulantes de lactato, ¿sí? Que se habían dado por la hipoxia. Esto se tradujo en un aumento del pH sanguíneo y lo más importante fue una reducción de la mortalidad en un 75% en el primer día de vida, ¿sí? Bueno, entonces es por esto que el objetivo de mi tesina, el cual planteo, es determinar si la aplicación de oxigenoterapia a lechones recién nacidos que presentaban signos de hipoxia intraparto logra optimizar el tiempo de ingesta de calostro y cantidad del mismo. Ahora vamos a pasar a materiales y métodos, ¿sí?
Mi ensayo lo realicé en una granja de tipo comercial ubicada a 28 kilómetros de la ciudad de Tandil, que cuenta con 400 madres en producción, en el periodo comprendido de mayo de 2019 a agosto del año 2019. La cantidad de animales yo seleccioné 62 lechones, ¿sí? Que al momento del parto presentaban signos de asfixia, como esto que les contaba, presencia de meconio, cordón cortado, dificultad respiratoria, que provenían de 30 partos de hembras de segunda y tercer lactancia. Bueno, y los lechones los distribuí al azar en tratados y controles, ¿sí? 30 lechones del grupo tratados a los que les apliqué oxigenoterapia y controles 32 lechones. Las madres ingresaban 4 o 5 días antes del parto, ¿sí? A una sala de maternidad que había sido previamente desinfectada, había cumplido el vacío sanitario, ¿sí? La sala estaba totalmente aclimatada y a las hembras se le administraba un centímetro de prostaglandina al día 113 de gestación. Bueno, y vamos a continuar a la atención de los recién nacidos. Bueno, como les contaba, yo observé los signos de asfixia. Ahí vemos este lechón de la portada totalmente manchado de meconio. Este lechón, pueden observar el color de la placenta. Este lechón con cordón anudado, el color de esta placenta, ¿sí? De color verdosa, ¿sí? Porque el meconio presenta mucha cantidad de pigmentos. Este cordón anudado. Y acá, a ver si se puede ver, un video de un lechón que tiene saturación, voy a ocultar el cartel, saturación 78 de oxígeno, la dificultad respiratoria que presentaba al nacimiento. Este es otro lechoncito que presenta la foto. Y esta es una placenta. Pueden ver el color de la placenta y la coloración del lechón. Detectado mi lechón, el cual iba a integrar mi diseño experimental, procedí a la atención del lechón recién nacido, como es en toda la maternidad, ¿sí? Nacía, yo lo secaba, cortaba cordón umbilical, desinfectaba, anudaba, ¿sí? Y después procedía a las distintas mediciones. Aquel lechón que pesaba menos de 1 kilogramo, ¿sí? La temperatura la cual le iba a brindar el lugar era de 34 grados, ¿sí? Es decir, lo ponía debajo de la lámpara y la manta térmica. Aquel que tenía más de 1 kilo simplemente lo dejaba en la manta térmica. ¿Y cómo los identifiqué? ¿Sí? Mediante una tiza simplemente les puse un nombre, un número, ¿sí? Y que iba siendo continuamente remarcado. Todos estos datos yo los iba volcando en una planilla, hora de inicio de parto, ¿sí? Finalización de parto, bueno, el lechón, cuál era la causa que yo había seleccionado el signo de asfixia, y todas las mediciones, todo lo volcaba en esa planilla. Bueno, y a los que les apliqué oxigenoterapia, ¿sí? Recibieron oxígeno al 100% mediante un tubo flexible que estaba conectado a una máscara facial, ¿sí? El tiempo de oxigenación fue de 45 segundos para los lechones de más de 800 gramos, es decir, los lechones más grandes, y de 60 segundos para los lechones de menos de 800 gramos. Bueno, y si se acuerdan que yo les había pedido que se queden con este concepto de que el feto se adaptaba a este estado de hipoxia, porque la hemoglobina fetal tiene alta afinidad por el oxígeno, ¿sí? Entonces utilizamos estratégicamente la oxigenoterapia al momento del nacimiento. Y no dejaba transcurrir más de 5 minutos de nacimiento para la aplicación. Seguimos. Y vamos a las mediciones. En todos los animales muestreados tomé temperatura corporal mediante un termómetro digital, lo hice al nacimiento, a los 5 y 24 horas, ¿sí? Y también la registré a las 48 horas. Además, a los lechones que habían sido tratados con oxigenoterapia, tomé temperatura rectal post-oxigenación. Mediciones de consumo de calostro. Para estimar el consumo de calostro,
tomé el pesaje, ¿sí? Un peso del lechón mediante una balanza digital, lo tomé al nacimiento a las 24 y 48 horas, como también el tiempo efectivo de mamada. La verdad que esto hubiese sido lo ideal, que el lechón se hubiese quedado ahí, pero un lechón de 24 horas, de un día, 2 días, es imposible, entonces tuve que tarar un balde y pesar el lechón. Bueno, estos datos para la estimación de consumo de calostro, sí utilicé esta fórmula de Villiers y los volqué a tanto el peso como el tiempo efectivo de mamada, los volqué a esta planilla, que es un programa. Además, medí la saturación de oxígeno, ¿sí? Con un oxímetro de pulso a nivel de las falanges distales, ¿sí? Lo tomé al nacimiento, a los 5 minutos, a las 24 y 48 horas. Bien, y también tomé un registro de mortalidad, ¿sí? Aquellos lechones que se morían en los primeros 3 días de vida, ¿sí? Procedía a hacer necropsia y tomaba el pesaje de estómago e intestino con el fin de corroborar si habían consumido calostros. Y además anotaba las causas de muerte. Cada variable la analizamos con su correspondiente test. ¿Sí? Y ahora vamos a la parte de resultados. ¿Cómo fue para la saturación de oxígeno el resultado? ¿Sí? Pudimos observar que, ¿sí? Rojo es el grupo tratado, que la saturación de oxígeno, ¿sí? se aumentó entre los 0 y los 5 minutos. No fue así en el grupo control, donde el aumento de saturación de oxígeno de hemoglobina arterial lo pudimos observar recién a las 24 horas. Con la temperatura, es decir, la evolución postnatal de la temperatura corporal, observamos un aumento de temperatura, ¿sí? Post-oxigenación, el mayor aumento lo encontramos a las 24 horas, ¿sí? Y en el grupo control, el aumento de temperatura recién fue a las 24 horas. La ganancia media diaria de peso, pudimos observar una mayor ganancia media diaria de peso, ¿sí? En el grupo tratado versus el grupo control, que también sí se reflejó en el consumo de calostro. Observamos diferencias estadísticamente significativas en el grupo tratado versus el grupo control. Y por último, la mortalidad, ¿sí? Observamos una mayor mortalidad en el grupo control que en el grupo tratado. Es por ello que concluyo en esta presentación que la oxigenoterapia demostró ser un método que es práctico, efectivo, ¿sí? Y de bajo costo, y por ello invito a alentar a la implementación a todos los que tenemos afines a la producción, asesores o tecnistas, veterinarios, ¿sí? Para para contribuir a una eficiencia de la producción, ¿sí? Bueno, he llegado al final de mi defensa, espero no haber ido muy rápido y bueno, muchas gracias.